Muy buenos días para todos y todas. En este nuevo video tutorial vamos a ver algo muy esencial y es cómo se grafica el círculo de Moore, y una vez que se tiene su gráfica, cómo se hallan los esfuerzos principales, normal máximo y el cortante máximo a través del círculo. Lo primero que vamos a decir es que el ejercicio nos va a presentar una situación de esfuerzo como esta, que la conocemos como esfuerzo plano. Nos presentan un elemento aquí cuadrado en el cual en sus caras hay esfuerzos. Estos esfuerzos, miremos acá, yo coloqué mi elemento orientado con los ejes X y Y, ¿no? Las caras perpendiculares a los ejes X y Y. Sobre esta cara, perpendicularmente a ella queda el esfuerzo normal en X, sigma X. Y el complemento está aquí al otro lado. Recuerden que cuando esto está saliendo, las flechitas están generando tensión en el elemento. Igual acá yo veo sigma Y, entonces es el esfuerzo normal a esta cara, o sea, perpendicular a esta cara, y está saliendo, aquí también está saliendo, ambos deben estar saliendo o ambos deben estar entrando, es el esfuerzo normal sigma Y, positivo saliendo porque es de tensión. Y aquí están presentándome un cortante que llega aquí a esta esquina, a la esquina superior. Entonces, este cortante, cuando me lo presentan así, debe llegar a la esquina inferior exactamente igual a como está la gráfica. Ambas flechas aquí entrando a la esquina superior y ambas las flechas entrando a la esquina inferior diagonal a ella. Ese se trata del cortante XY. Y siempre que me lo presenten así, tal cual como está, ese cortante lo voy a asumir positivo. Ahora, el siguiente paso es, una vez que me dan esto en los ejercicios, me dan esta situación inicial en el ejercicio, entonces voy a extraer dos puntos, un punto X, un punto Y, los cuales los voy a graficar en este plano cartesiano. Este plano, en el eje horizontal o en el eje de las abscisas, ahí voy a graficar los esfuerzos normales. Y en el eje vertical, que conocemos normalmente como el eje Y, pero es el eje de las ordenadas, aquí vamos a graficar los esfuerzos cortantes. Esfuerzos normales positivos a la derecha, esfuerzos cortantes positivos hacia arriba, como trabajamos el sistema de coordenadas XY. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el punto X o cómo voy a construir el punto X? Entonces, el punto X siempre va a tener dos coordenadas, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Aquí también, el punto Y va a tener también sus dos coordenadas, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Bueno, y el esfuerzo normal que voy a colocar aquí para este punto X es el esfuerzo en X, esfuerzo normal en X. Si está saliendo, como ahí en ese caso, pues positivo. Como es positivo, pues no hay necesidad de colocar el signo detrás, positivo. El cortante, aquí ya vimos que está llegando, entonces este cortante es positivo. Entonces el cortante tau XY positivo. Esas son las coordenadas del punto X. La coordenada del punto Y, aquí voy a colocar el esfuerzo normal en Y, que es el valor que yo tenga acá en este lado. Allá me van a dar un valor que si está saliendo, las flechitas es positivo, como aquí en este caso. Y si están entrando, pues colocaré aquí la coordenada negativa. Y aquí siempre, si el de arriba fue tau XY, entonces el de abajo es menos tau XY. Siempre tiene que ser uno de arriba positivo, el otro negativo, o este negativo y este positivo, pero siempre tienen que ir contrarios. Y entonces ya tengo las coordenadas XY. Esas coordenadas del punto X, coordenadas del punto Y, las voy a graficar acá, las voy a buscar. Para esta situación en especial, como no tengo valores, voy a decir que el esfuerzo en X es mayor que el esfuerzo en Y. Y que obviamente este cortante XY es positivo. Ya lo vemos con un ejercicio numérico. Entonces el primer paso es ubicar esta coordenada, la coordenada X. Esfuerzo normal en X, cortante tau XY. Bueno, yo voy a suponer que tengo cierto esfuerzo sigma X, dejémoslo aquí un poquito más atrás. Este es mi esfuerzo normal sigma X. Ahora, miro el cortante. Cuando el cortante es positivo, el punto X debe quedar por debajo del esfuerzo normal, aquí por debajo. Luego, si va a quedar por debajo, entonces busco el valor del esfuerzo cortante, tau XY, y sencillamente supongamos, ¿no? Como aquí no tenemos más valores, simplemente lo grafico ahí tau XY, y se me va a cortar acá, en este punto, que es mi punto X.
Mi punto X tiene coordenada sigma X, esfuerzo normal en X, y obviamente menos tau XY. ¿Listo? Repito, queda por debajo porque tau XY es positivo. Si tau XY fuera negativo, que ya lo muestro, entonces las dos flechitas, estas flechitas no entrarían acá, sino entrarían a esta esquina. Entonces, si ese tau XY fuera negativo, empezaba buscando mi punto X por encima. Bueno, algo que aclarar es que el punto X y el punto Y siempre van a quedar uno por debajo y el otro por encima del eje normal. Entonces ya como está mi punto X por debajo, entonces busco mi punto Y. Mi punto Y va a tener la misma altura tau XY. Bueno, entonces miremos. Esta distancia debe ser esta misma distancia hacia arriba porque es el mismo valor, pero aquí negativo y aquí positivo. Y entonces voy a ubicar la coordenada tau XY y la coordenada de esfuerzo normal en Y. Bueno, voy a suponer acá que el esfuerzo normal en Y me quedó también positivo. Este es el esfuerzo normal en Y. O sea, el esfuerzo normal en X mayor que el esfuerzo normal en Y ambos positivos, mayores que 0. Y aquí tengo la coordenada del punto Y. Y tal como habíamos dicho, siempre el punto X y el punto Y van a quedar uno por encima del esfuerzo normal y otro por debajo del esfuerzo. Siguiente paso, lo que hacemos es unir el punto X con el punto Y. Entonces los vamos a unir acá mediante una línea. Listo, esa es la línea. Esta línea va a cortar a mi esfuerzo normal aquí, en este punto. Este punto donde cortan esa línea que acabé de trazar al esfuerzo normal se llama, siempre se va a llamar el esfuerzo promedio. Y el siguiente paso es, cuando ya se ubicó el esfuerzo promedio, entonces vamos a tomar el compás, hacemos centro en el esfuerzo promedio, abrimos con un radio hasta Y o hasta X, con este radio, porque si este es el centro, este va a ser el radio, abrimos y vamos a trazar un círculo acá. Bueno, y aquí está nuestro círculo, que toma los puntos X, y cuyo centro es el esfuerzo promedio. Este es el que llamamos el círculo de Moore. Ahora, en nuestro círculo de Moore hay 4 puntos de especial interés. Bueno, este centro, que es el esfuerzo promedio y que corresponde al centro del círculo. Bueno, este punto A, donde el círculo me corta el esfuerzo normal en la parte más alejada, es especial porque aquí ocurre el máximo valor del esfuerzo normal. O sea, si vemos, estamos en el plano cartesiano, nosotros aquí andamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y esta es la coordenada más alejada del esfuerzo normal, luego aquí va a estar el esfuerzo normal máximo del círculo. El círculo nos lo va a mostrar acá. Este punto B pasa lo contrario, es el más cercano al eje del cortante, ¿cierto? Aquí va a estar el esfuerzo normal mínimo en el punto B. El punto C, pues es el punto más bajo, aquí, donde va a estar el mayor esfuerzo cortante, pero con valor negativo. Aquí vamos a tener el cortante máximo, valor del cortante máximo, pero va a ser negativo. Y este punto D, que es el punto más alto dentro del círculo, ¿cierto? Ese es el punto más alto allá en el círculo. Aquí vamos a tener el esfuerzo cortante máximo. Bueno, y todo lo que se trabaja acá, los valores, estos valores los vamos a sacar acá y los vamos a sacar sin ecuación, sino todo a partir de la geometría. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con este triángulo. ¿Y qué me va a interesar de este triángulo? Entonces, este ángulo se llama 2θp. Y es el ángulo, el valor del ángulo al cual ocurre desde acá, desde este eje, que desde este punto, que donde está mi situación de esfuerzo, o sea, ese punto marca esta situación de esfuerzo, a un ángulo de 2θp ocurre esto. Voy a encontrar el esfuerzo máximo. Entonces, si roto esta línea hacia acá, hacia el eje de los esfuerzos, cierto ángulo 2θp, ahí encuentro el esfuerzo máximo. Pero para encontrar este ángulo, pues obviamente debo conocer los tres, bueno, por lo menos 2 de los 3 lados del triángulo. Este lado, la hipotenusa, siempre la vamos a llamar R, el radio. Bueno, lo siguiente es este cateto, la base del triángulo. Siempre lo voy a hallar como hasta acá tengo una coordenada, desde acá hasta acá, ¿no? Que este es el 0, hasta acá tengo una coordenada que es el esfuerzo en X.
Y hasta acá, recordemos que este punto, que es el centro, es el esfuerzo promedio. O sea, de acá a acá hay una distancia de esfuerzo promedio. Luego, si yo resto acá el esfuerzo en X menos el esfuerzo promedio, me va a dar la base de este triángulo, esta basecita, lo que está aquí en café. Y esta altura del triángulo, ¿cierto? Pues es fácil porque, como es la vertical, es el cortante, tau XY. Entonces este valor, esta altura es el cortante. Y entonces con esto yo puedo determinar R. Y también puedo determinar el ángulo 2 θ p. Entonces, ¿cómo determino el ángulo 2 θ p? Entonces me voy a la función tangente, tangente de 2 θ p, que es este ángulo. Entonces aquí en el triangulito, tangente es cateto opuesto, que sería el tau XY, sobre la hipotenusa, que será este valor. Este es el valor absoluto del ángulo. Es decir, como voy a trabajar el triángulo, lo único que me interesa es el valor del ángulo, porque el cuadrante ya lo tengo determinado, ¿no? Estoy aquí en el cuarto cuadrante. Entonces, será tau XY sobre la base, que es esfuerzo en X menos esfuerzo promedio. Pero bueno, esfuerzo promedio. Si yo reemplazo el esfuerzo promedio, entonces me va a quedar que tangente de 2 θ p es igual a esfuerzo en tau XY sobre esfuerzo en X menos el esfuerzo promedio, que es sigma X más sigma Y, como es el promedio, sobre 2, ¿cierto? Y ahí estaría el paréntesis. Bueno, y si sigo trabajando esta, la parte derecha, me quedaría que tau XY es igual al esfuerzo en X menos el esfuerzo en X sobre 2 menos el esfuerzo en Y sobre 2. Si hago la resta de estos dos, porque son términos semejantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Que esto es igual a tau XY sobre, estos son dos medios, ¿no? Menos un medio, pues me va a dar un medio del esfuerzo en X menos un medio del esfuerzo en Y. Si saco factor común este un medio, porque es factor común, ¿cierto? Lo quito de acá, lo quitamos de acá, es factor común. Entonces diremos que eso es factor común, un medio, factor común de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y. Y si hacemos la oreja, o sea, hacemos producto de extremos y medios, este 2 viene aquí para arriba. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tangente de 2 θ p es igual a 2 veces tau XY sobre esfuerzo en X menos esfuerzo en Y. Que esta es la ecuación que trabajábamos para hallar el valor o el ángulo de los esfuerzos principales. Para hallar trabajábamos con esta ecuación, pero esta ecuación se deduce aquí del círculo. Entonces, cuando uno hace el círculo, pues este es el procedimiento que hace, pero con los valores que le den allá. Y para hallar R, pues, ¿qué será? Utiliza Pitágoras. Será este cateto al cuadrado, ¿cierto? Para hallar este R, este radio, será este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, ya nos da el valor de R. Una vez ya se tiene el ángulo determinado, este ángulo 2 θ p, entonces ahora hay que hallar las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Entonces, ¿cómo voy a hallar la coordenada del punto A? La coordenada del punto A, pues, tiene cierto valor de esfuerzo normal, ¿no? Que es el máximo. Pero el cortante acá, como estamos sobre el eje de esfuerzos normales, el cortante no está ni arriba ni abajo de 0. Pero ¿qué coordenada es el punto A? Entonces, de acá a acá es el esfuerzo promedio. Y aquí ya quedamos en el centro del círculo. Y de acá a acá viene a ser el radio del círculo. Del centro al punto A viene a ser el radio del círculo. O sea que el punto A lo voy a encontrar como el esfuerzo promedio más el radio, coma 0. Esa es la coordenada de mi punto A. Mi punto B, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces, similar. De acá a acá es el esfuerzo promedio. Desde este eje hasta acá, esfuerzo promedio. Pero si al esfuerzo promedio le quito R, pues me queda este pedacito. Y esta es la distancia de acá a acá donde está mi punto B. Entonces mi punto B es el esfuerzo promedio también menos R, que ahí me van coincidiendo con las ecuaciones de transformación de esfuerzo plano. Coma 0 porque estoy sobre el eje de esfuerzos normales. Ahora, el punto D y el punto C, ambos, entonces aquí coloquemos C y D, ambos su coordenada
de altura o la ordenada, la altura o la ordenada corresponde al cortante máximo, ¿cierto? Pero esta coordenada pues viene a ser el radio del círculo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que para el punto C es menos R y que para el punto D es R, el valor del radio, uno positivo y el otro negativo. Y su coordenada en las abscisas, o sea, en la horizontal acá, la coordenada de este punto D sobre la horizontal, pues corresponde aquí al centro de la circunferencia, que es el esfuerzo promedio. Entonces aquí es el esfuerzo promedio y aquí también es el esfuerzo promedio. Coma, ¿no? Porque son coordenadas, entonces ahí estamos separando. Listo. Y son los 4 puntos de esencial interés que se reflejan allá en las ecuaciones de transformación. El esfuerzo promedio más el radio me da el valor del cortante máximo, el esfuerzo promedio menos el radio me da el valor del esfuerzo normal mínimo, aquí el valor del esfuerzo normal máximo, esfuerzo normal máximo, esfuerzo normal mínimo. El valor del cortante máximo está acá en los puntos C y D. Y, ojo, los esfuerzos normales máximos y mínimos vienen acompañados de un cortante cero. En cambio, los cortantes máximos y mínimos, podríamos verlo así, vienen acompañados del mismo valor de esfuerzo que es el esfuerzo promedio. Bueno, y aquí está nuestro círculo, ¿cierto? El mismo círculo que trazamos aquí arriba, pero tomada de una gráfica. Para mirar lo siguiente, fijémonos que el punto X quedó por debajo del eje de esfuerzo, ¿cierto? Si yo quiero llevar el eje XY, esta línea XY, hacia el eje de esfuerzos, o sea, hacia la línea CA, entonces debo hacer esta rotación. Para llevar esta línea hacia esta línea, debo rotar en este sentido, sentido antihorario. ¿Cuánto ángulo? 2 θ p. Recuerde que esto es lo que yo roto para conseguir los esfuerzos principales, 2 θ p. 2 θ p acá o θ p acá en el gráfico. Entonces en el gráfico, ¿cómo voy a hacer? Como este es el eje X y aquí coloco mi esfuerzo normal X, ¿cierto? Que corresponde a este X de acá. Entonces yo voy a rotar mi ángulo, no 2 θ p, sino voy a rotar aquí un ángulo θ p. Y ahí voy a trazar un eje, que es este eje, el eje OA. Sobre ese eje yo voy a dibujar mi elemento de tal manera que esta cara quede perpendicular al eje. Miren el eje, esta cara debe quedar 90 grados con el eje, ahí dibujo mi cuadradito y sobre este eje siempre voy a dibujar el esfuerzo normal máximo y en la cara perpendicular voy a dibujar el esfuerzo normal mínimo. ¿Por qué coloqué esto por encima del eje X? ¿Por qué no lo coloqué? Porque a veces sale por debajo del eje X. Porque en este caso lo coloqué por encima. Porque debo seguir esta misma rotación. La rotación que me lleva la línea CX a la línea CA es sentido antihorario. Entonces, la rotación que lleva el eje OX al eje OA debe ser en el mismo sentido, sentido antihorario. Solo que aquí es un ángulo 2 θ p y aquí es un ángulo θ p, el valor de esa rotación. Y este es el gráfico de mis esfuerzos principales. Fíjese, el esfuerzo normal máximo, el esfuerzo normal mínimo, y fíjense que el cortante no lo hay. Recuerden que el cortante ahí es 0, está acompañado de 0 de cortante. Bueno, ahora miremos lo que pasa con los cortantes o con el cortante máximo. Entonces, este es el eje, o aquí está, donde sucede el esfuerzo normal máximo, en el punto A. Resulta que a 90 grados aquí en el círculo de Mohr encuentro el punto D, y el punto D, ahí es el cortante máximo, ¿no? Miren, con punto D tengo el valor del cortante máximo, porque dijimos que es el punto más alto, la ordenada más alta, entonces este punto D, ahí sucede el cortante máximo. Ese punto D, que lo vemos acá, está a 90 grados del lugar donde sucede el esfuerzo normal máximo, a 90 grados. En el círculo de Mohr, allá, cortante máximo, a 90 grados del punto A, en el círculo de Mohr. Luego, acá, sobre el eje donde encontré mis esfuerzos máximos, que es el eje, mírenlo acá, el eje OA, a 45 grados de ese eje OA
porque si aquí es a 90, entonces aquí es a la mitad, porque este es 2 teta p, entonces aquí es teta p a 45 grados. Encontraré el eje OD, y el eje OD es el eje donde encuentro el cortante máximo. Aquí está el punto D, el cortante máximo. Entonces así voy a hacer la gráfica. Entonces lo único que tengo que hacer es, después de graficar teta p, de moverme teta p grados, me muevo 45 grados más. Bueno, y fíjense en el sentido que me estoy moviendo, 45 grados más en sentido antihorario. Y a esos 45 grados, entonces dibujo esta línea, perpendicular a la línea coloco esta cara y dibujo mi cuadradito. Ahí los esfuerzos normales tienen el mismo valor y suceden en los dos ejes. En este eje, en el eje OD, y en el perpendicular a él, que es este eje E. Y el esfuerzo cortante máximo, ¿cómo voy a dibujar estas flechitas? Atentos. Entonces, como el punto D, este punto D, está por encima del eje de esfuerzos, está por encima, ya lo veíamos acá, miren, acá al principio decíamos, acá, el cortante aquí era positivo, ¿cierto? Y como era positivo, entonces dibujábamos el punto X por debajo. Acá, si el punto D está por encima, es porque el cortante es negativo. Y el cortante es negativo, mírenlo acá, entonces quiere decir que sobre esta cara, perpendicular al eje OD, la flechita debe hacerme rotar esto en sentido horario. Las flechitas que están sobre la cara perpendiculares al eje OD, mire, este es el eje de OD, las dos flechitas son esta y esta. Fíjense que hace rotar en sentido horario a mi cuadradito, porque el punto D está por encima. Luego ahora, si yo junto esta gráfica con esta gráfica para mostrar cómo quedaron geométricamente los esfuerzos, entonces tendré esto. Teta P grados, ¿cierto? 45 grados después de teta P, mírenlos, acá están los esfuerzos principales, normal máximo, normal mínimo, y aquí estará el cortante máximo junto con los esfuerzos promedios, quedará así la gráfica. Bueno, después de estos conceptos fundamentales para graficar el círculo de Mohr, entonces los invito que en el siguiente video voy a desarrollar ya un ejercicio, pero con valores, y viendo exactamente cómo queda esto gráficamente.